En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, iniciamos una nueva jornada informativa que vamos a compartir con todos ustedes a partir de este momento en la primera emisión del noticiero de Televen. Día martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nuestra felicitación y por supuesto nuestra solidaridad y nuestro respaldo a todas aquellas mujeres emprendedoras, llenas de fuerza, energía. Bueno, aquí tenemos una trabajando con nosotros aquí también, Gaudí, ¿no? Una de ellas, un ejemplo, un modelo de la mujer que se levanta bien temprano, ¿no? En ese sentido, a ofrecer pues su trabajo y a ofrecer pues también todo su profesionalismo. Pero para todas, pues nuestro mensaje de aliento y de apoyo, repito, en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, agenda del 8 de marzo, marcada por algunas informaciones internacionales, sin duda lo de Ucrania, pero también una información nacional que es vinculante al tema de Ucrania por lo que significa la energía y la probable, digamos, sanción que puede establecerse, que muchos países dudan sobre el petróleo ruso y también sobre el gas. Bueno, comencemos a presentar detalles para entrar ya en las precisiones del caso, ¿no? Bueno. Ayer, anoche, más concretamente, Nicolás Maduro informaba que el día sábado se había reunido con esta delegación de alto nivel del gobierno de Joe Biden acá en Venezuela, en el Palacio de Miraflores, para intercambiar pues información sobre lo que se está viviendo. Obviamente el caso de Ucrania es fundamental para hablar del tema energético, sobre la posibilidad de que Venezuela pudiera ampliar su espectro de exportación, muy limitado por la situación de decadencia en que se encuentra la industria petrolera venezolana, a pesar que hay atisbos de que comienza pues de nuevo a activarse. En este sentido, digo por exportación y producción, o producción y exportación. Entonces, esta delegación del gobierno de los Estados Unidos estuvo reunido con Maduro y otros representantes del gobierno venezolano, estuvo acompañándolo al parecer Cilia Flores y también el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien será el encargado de ofrecer los detalles y tratar, según dijo Maduro anoche, de despejar las dudas sobre las especulaciones que se han tejido en este caso. Lo importante es que reconoce Maduro que el tema energético estuvo de por medio, desde luego el tema de las sanciones que ha establecido sobre la posibilidad de irlas desmontando. Bueno, ese es un tema mucho más complejo que no sé si el gobierno y la delegación de los Estados Unidos pues ofrecerá a posteriori alguna información, pero es factible, es posible, es una hipótesis de trabajo en ese sentido que puedan reducirse o desmontarse en forma gradual. Ahora, lo que se ha dicho, que se pidió al gobierno venezolano que se desvinculara o se desplazara en el apoyo a Rusia, eso no parece estar suficientemente claro. También el tema de los detenidos fue importante en esta agenda de trabajo, de acuerdo al criterio que se ha esbozado. El tema de los detenidos de nacionalidad estadounidense que están en Venezuela, pues pudo haber sido uno de los puntos también fundamentales. Se ha levantado todo un murmullo muy fuerte, no solamente en Venezuela, pero internacionalmente repercute porque de esta reunión se han pronunciado, por ejemplo, presidentes como Iván Duque de Colombia, Bukele de El Salvador, que lo hizo en el día de ayer, y senadores importantes y emblemáticos del Congreso de los Estados Unidos, como Bob Menéndez, que es demócrata, Marco Rubio, que es republicano, y otro senador del estado de Texas, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que han sido críticos, han sido cuestionadores. Marco Rubio fue muy severo en decir que el gobierno de Biden está cambiando piezas en este sentido por obtener el petróleo venezolano para tratar de, en alguna manera, disminuir, si acaso hubiese sanciones contra el petróleo ruso, disminuir un poco el peso de lo que se importa de Rusia, aún a pesar de que Estados Unidos es el principal exportador, el principal productor del mundo. Bueno,
decía que Marco Rubio ha sido muy crítico en ese sentido, Bob Menéndez, que es del partido de Biden, también lo ha sido, esperemos. Por cierto, que una alta funcionaria de la energía en Canadá se planteó algo así, bueno, que ¿por qué Venezuela? Si Venezuela no tiene la capacidad para sustituir, pero ni por asomo, lo que es la exportación rusa y mucho menos la compra de petróleo ruso por parte de los Estados Unidos, que para eso están ellos, los de Canadá, para ofrecer su producción, sobre todo de la zona de Alberta, que es muy significativa, y ofrecer pues ese crudo y lo que Estados Unidos en este caso solicite. Algo debe haber, sin embargo, porque las refinerías de la costa este de los Estados Unidos procesan crudos pesados. Han sido cambiados sus patrones de refinación, los de Citgo entre ellos, y entonces pueden recibir, y lo habían recibido siempre, petróleo venezolano para su procesamiento. Así que importante todo ello, porque además se conoce, luego de confirmarse toda esta reunión, y bueno, ya conoceremos los detalles de la agenda, esperemos que Jorge Rodríguez los explique en el día de hoy, también se anunció que se van a reanudar sin fecha definida, pero sí el anuncio formal de Maduro de que van a reanudarse las conversaciones de México, que al parecer fue uno de los puntos que solicitó la delegación del gobierno de Biden al gobierno de Maduro. Así que muy pendientes para definir, bueno, esto de la fecha, ¿no? Y habrá también, seguramente por curiosidad, que conocer cuál es la opinión de los factores de la oposición venezolana, que por allí han asomado algunos criterios en ese sentido, pero como tampoco el peso de esa oposición venezolana sobre los efectos de esta reunión puede ser muy considerable, entonces de todas maneras hay que conocer su punto de vista. Entonces se reanudarían los diálogos con los factores de la oposición venezolana, aun cuando ayer decía Maduro que pudiera ampliarse ese universo. Es decir, ¿qué significa esto? Que van a incorporarse otros factores de la política venezolana a esas reuniones. Aceptará el grupo de los cuatro, es decir, el liderazgo opositor del grupo de los cuatro, que se incorporen otros factores de la llamada oposición venezolana. Bueno, conjeturas por ahora, ¿no? Así que es importante, ¿no?, la orientación y esperar qué viene, porque incluso Maduro hablaba de conversaciones y acuerdos. ¿Qué se acordó? Bueno, nivel de expectativa por lo que pueda decir el presidente de la Asamblea Nacional probablemente en el día de hoy. Bueno, vamos con el tema central de la agenda, como evidentemente es el caso de Ucrania. La situación sigue siendo, en términos generales, más o menos la misma en cuanto a la ofensiva militar rusa, a pesar de que se ha detenido el alto al fuego, pero detenido bajo las condiciones de Rusia. Y se habló de abrir 12 corredores humanitarios. Lo que pasa es que el gobierno ucraniano pues rechaza la forma como lo ha hecho Rusia, porque todos los corredores humanitarios se dirigen a Rusia o a Bielorrusia, y eso es inaceptable. Además, se volvió a hablar en una tercera ronda de conversaciones que hubo en el día de ayer del reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas del Este, del Donbass, y también la aceptación que la península de Crimea ahora eso es rusa. Bueno, eso ocurrió en el año 2014, ha sido ocupada, como ya se conoció, fue ocupada militarmente. Ese es otro tema de honor. Por lo demás, la resistencia continúa, el reforzamiento y el acordonamiento de la seguridad de los que resisten, el ejército y los voluntarios alrededor de Kiev, la capital. Otras ciudades, pues también resisten el acoso del ejército ruso. Muchas especulaciones sobre el número de personas o el número de militares que han sido dados de baja. Comienzan a recibir también las tropas ucranianas algo de la logística que Occidente se ha comprometido en entregarle. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en que no les deben dejar solos por las consecuencias. Ha sido muy intenso en su discurso, incluso contra Putin, señalando que resistirán hasta el final, que no tiene temor y que, bueno, resistirán para evitar que sea ocupado el territorio ucraniano. Puede ser esto, atención, una guerra de largo aliento, pronostican algunos, sobre todo por el poderío militar de Rusia, pero la resistencia también es muy fuerte
y bueno, habrá que ver. Por allí publica The Times de Londres, atención con esto, un informe bien interesante, ¿no?, sobre su puesto en esta ocasión de los servicios de inteligencia rusos, que pronosticaban que esto iba a ser un fracaso. Además, se vieron sorprendidos porque no tenían certeza de que Putin iba a tomar la decisión de invadir, de ocupar militarmente Ucrania y desarrollar la guerra como tal. Ellos insisten en un informe que, repito, supuestamente es serio y tiene credibilidad, de The Times, que estos servicios de inteligencia consideraban que esto iba a ser un fracaso. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Los vaticinios no son precisamente los más halagadores, es una situación terrible. Por lo demás sigue reseñándose la muerte de civiles, que es muy duro, es una de las cosas más terribles que dejan siempre como secuelas las guerras. Eso está pasando en Ucrania, siguen denunciándose ataques contra la población civil, incluso en esos corredores llamados humanitarios, en fin, y las versiones de propaganda y contrapropaganda que siempre se registran en la guerra. Ayer se realizó la sesión de la Corte Internacional de Justicia vinculada a las Naciones Unidas para evaluar la situación de Ucrania y en este caso, pues Ucrania presentó sus argumentos, mas no se presentó la delegación rusa en este caso. Siguen las conversaciones con algunos factores occidentales con el presidente Putin. Putin considera que debe de seguir desarrollando sus objetivos. Por ello, muchos piensan que el alto al fuego es relativo, un alto al fuego anunciado por Rusia, a pesar de que surge de las conversaciones con la delegación de Ucrania. Esto se realizó en Bielorrusia. Ya veremos, sigue siendo una noticia en evolución. Bueno, otras informaciones también que presentaremos a todos ustedes y que vamos de inmediato a comenzar a desglosar cuando presentemos los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Con el tema de la gasolina, vamos a comenzar. Conductores rechazan la reducción del número de estaciones de servicio que pueden vender gasolina subsidiada. Para muchos se trata de un golpe al presupuesto familiar. Bueno, atención con esto, efectos del salario mínimo. Luego del ajuste salarial se registró un leve aumento en los productos cárnicos, mientras que la mayoría de frutas y hortalizas mantienen su precio o han disminuido. Atención también, pero esta vez Servicios Públicos Hidrocapital, vecinos del barrio Las Minitas del municipio de Baruta del estado Miranda, denuncian fallas en el suministro de agua. También hay una serie de botes de agua en el municipio de Baruta, de aguas blancas, ¿no?, en este caso, que preocupan a la colectividad. Bueno, seguimos. Esto tiene que ver con el tema internacional. Estudios revelan que tras la crisis sanitaria generada por el coronavirus, muchas mujeres en Latinoamérica han quedado desempleadas. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con William Anseume. Él es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de la Universidad Simón Bolívar. En este caso, hay una situación parecida a la de la Universidad Central de Venezuela, algunas obras de infraestructura que se están realizando. Ellos desconocen el motivo y además no saben ni siquiera a través de qué presupuesto o qué presupuesto se está utilizando para esas obras. Una situación, repito, parecida a la de la UCB. Ya escucharemos a William Anseume. Bueno, y en Arte y Espectáculos, que siempre tenemos nuestro segmento respectivo, Alicia Machado defendió pues a la Miss Universo sobre las críticas por su aumento de peso. Bueno, son informaciones, amigos, que tenemos reservadas para su desarrollo para todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Hay otras, desde luego, que se van a seguir sumando a nuestra agenda del día de hoy. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos a presentar los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre a diario presentamos los reportes de las corresponsalías, la información internacional, lo que va sumándose a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo y lo que siempre ustedes a diario nos envían vía redes sociales. Gaudí,
Y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día. Renovada la felicitación por el Día Caramba. Internacional de la Mujer y al resto de las compañeras que están con nosotros siempre acá en esta primera emisión. Sí, señor, yo me sumo a ese reconocimiento Gracias. y a esa felicitación por Gracias. su día. Un Gracias. placer y un honor trabajar con usted. Ay, gracias, qué amable. Y yo pues honrada también de estar rodeada de estos caballeros acá en la mañana y por supuesto también enviar este mensaje a todas las mujeres del mundo en este día, aquellas que han conquistado espacios no solo por su género, sino por sus capacidades, por su preparación y por supuesto a todas estas mujeres que día a día dan lo mejor de sí desde su metro cuadrado para hacer de este un mejor mundo, para desempeñar los distintos roles que sabemos tocan desempeñar en este mundo de hoy. Bueno, muchas lisonjas en el día de hoy. Sí, señor. Después de esas palabras no queda nada que decir. Nada, pero quedamos bien. Sí, Claro que En medio sí, de ustedes todo. son unos caballeros a carta cabal y siempre lo digo. Que no se vaya a pensar que es una adulancia coyuntural. No, de ninguna manera. Siempre caballeros, siempre profesionales. Es un honor también trabajar con ustedes. Bueno, amigos, ya Carlos hizo un compendio, un resumen importante de las informaciones que han ocurrido en nuestro país, fuera también, obviamente. Nosotros vamos a pasar a hacer revisión de diarios de circulación nacional, si la señora Peroso en su día nos los permite. Claro que sí, ruede la coletilla ahí, director. Aquí va. Iniciamos esta revisión con la portada digital del diario 2001. Ellos precisamente reseñan esta reunión que se dio entre el gobierno venezolano y una delegación estadounidense. Dicen Venezuela y Estados Unidos procuran acercamiento. El sumario dice que el presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó encuentro con delegación de Washington en Miraflores el pasado sábado. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas, les dije que toda nuestra voluntad estará para la diplomacia y así avanzar en una agenda que permita bienestar y paz, cierro comillas. Otro tema, Gran Caracas se queda sin 18 bombas subsidiadas. Dice que los usuarios pegan el grito al cielo por el paso de gasolineras baratonas, así lo reseña 2001, a dolarizadas. Temen que la práctica se extienda aún más. También se reseña en esta portada, chavismo va contra sus militantes corruptos. El Congreso del PSUV planteó castigos contra aquellos funcionarios gubernamentales incursos en hechos irregulares. En el tema internacional se trata, por supuesto, este conflicto bélico Rusia-Ucrania y lo titulan Desgracia por doquier. En el tema deportes tenemos Leones, estrena presidente. Y arriba, ya en esta portada, tenemos a propósito de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dice mujeres criollas exigen respeto y valoración. Bueno, amigos, vamos a revisar ahora una de las notas que está en la página web del diario El Universal. Justamente tiene que ver con esta reunión que hubo entre representantes del gobierno de Venezuela y representantes del gobierno de los Estados Unidos. En este caso, se hace reseña de lo que la portavoz del gobierno de Joe Biden habría señalado con respecto a este tema. El título es el siguiente: Estados Unidos confirmó el viaje de una delegación a Venezuela para hablar sobre energía. El propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente energía, seguridad energética. Esto lo declaró la portavoz del gobierno de Joe Biden, Jen Psaki. También señala lo siguiente, que la delegación habló sobre la situación de ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, entre los cuales hay 6 ejecutivos de Citgo arrestados en Venezuela en el año 2017, pero enfatizó que las conversaciones sobre energía y el destino de los detenidos son conversaciones separadas. Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas a principios del año 2019, luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro asumió un segundo mandato en elecciones ampliamente cuestionadas. Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó como única autoridad legítima e impuso una batería de sanciones a Caracas en pos de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro. Seguimos revisando más información
informaciones del portal del diario El Universal. En este caso reseñan declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Ella asegura que Venezuela apuesta por el diálogo entre Rusia y Ucrania. En este sentido aseveró que el Ejecutivo venezolano siempre llamará a la paz. Venezuela suma su voz a la paz, al diálogo, a que las resoluciones sean a través de mecanismos pacíficos. Nunca nos verán en las filas de la guerra en sí misma o por la guerra. Siempre nos verán por los derechos del ser humano, por los derechos del ambiente, del planeta, expresó Rodríguez durante su ponencia ante el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Asimismo señaló que la violencia es expresión del mundo capitalista y que los países de la OTAN están provocando a una potencia como Rusia. Compartimos ahora con ustedes la portada del diario El Nacional. Ellos abren con estos temas que se tejen en torno a este conflicto Rusia-Ucrania. Dice: la Unión Europea acuerda iniciar el proceso para admitir a Ucrania, Moldavia y Georgia. Dice el antetítulo: primer paso de un camino que suele durar años. También se reseña más de 1 millón de refugiados han llegado a Polonia. De vuelta a nuestro país, hubo pocos avances en reunión entre funcionarios venezolanos y estadounidenses, reseña El Nacional. Dice el antetítulo: Maduro pidió que le quiten las sanciones. También tenemos en otros titulares acá, Rubén Limardo, esto en el tema deportes, conquistó el oro en el Grand Prix de Budapest. Otros temas ya nacionales que tienen que ver con otros ámbitos, dice la vuelta de los peajes, se muestra allí una fotografía de los peajes que se están habilitando pues en varias arterias de nuestro país. También 8 cambios que el mundo necesita hacer para aprender a vivir con coronavirus, es otro titular del Nacional. Colombianos comienzan a votar en el exterior. Y a propósito del Día de la Mujer, ellos han preparado un reporte que lo titulan así, a propósito del Día de la Mujer, y comparten algunas cifras interesantes. Dice: durante el mes de enero de 2022 se registraron en Venezuela 20 feminicidios consumados y otros 5 en grado de frustración. Esto de acuerdo con la investigación del Centro de Justicia y Paz. La organización también contabilizó que en el mismo periodo 7 niños quedaron huérfanos. 10% de las víctimas tenían menos de 18 años. Amigos, vamos a revisar información del portal de Últimas Noticias. Derrumbes por fuertes lluvias están colapsando las vías panamericanas. Esto es en el estado Táchira, el tramo de la vía panamericana entre San Juan de Colón, capital del municipio Ayacucho, y el municipio Michelena en el estado Táchira se mantiene obstruido desde el domingo ante las continuas precipitaciones que se han generado en la entidad. El sector La Carbonera en el municipio Michelena ha sido el tramo donde se ha generado la obstrucción derivada de los árboles caídos y el desprendimiento de materia granular. También se señala que en el municipio José María Vargas, cuya capital es El Cobre, también ha sucumbido ante las incesantes precipitaciones. Esto de acuerdo al informe presentado por Protección Civil. Se produjo el colapso de la vía hacia la jurisdicción por Playón 2. Otro tema que está en el portal del diario Últimas Noticias. Portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva, y abren hablando del equipo del señor Salmerón, de los Leones. Dice acá el titular principal: Leones confía en Alguacil, y el sumario reseña que el nuevo presidente del Caracas, Juan Carlos Escobar, ratifica al piloto para la 2022-2023 junto al staff técnico que contemplan Wilson Álvarez y Lipso Nava. Otro titular que destaca esta portada: Miggy se lanza al mundo virtual. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. El maracayero no pierde tiempo con el paro laboral y se suma a las nuevas tendencias digitales coleccionables con su NTF. Bueno, amigos, nos toca hacer la primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan allí, ya venimos. Bueno, amigos, nos toca hacer revisión de diarios de circulación regional y vamos a comenzar en el estado Miranda con la portada del diario El Avance. La información principal es bastante lamentable, paso a leerla. Dice: ataque despiadado. Y reseña que un hombre abordó a un niño de 12 años en situación de calle para presuntamente ofrecerle comida. Una vez que el infante ingresó a su vehículo, el sujeto intentó abusar de él y este se resistió,
por lo cual fue salvajemente golpeado. El pequeño sobrevivió y se encuentra bajo la protección del Consejo de Menores. Seguimos revisando otros temas en esta portada. Actividades por el Día de la Mujer marcarán la pauta en los Altos Mirandinos. Acribillan a 2 hermanos en una fiesta. Y en temas internacionales, negociaciones entre Rusia y Ucrania terminaron con avances positivos. Vamos ahora que trae la portada del periodiquito que circula en el estado Aragua. Abre en edición reseñando declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. El titular dice: Maduro, : vamos a un diálogo más inclusivo, dice el antetítulo. El presidente instó a la desescalada diplomática del conflicto entre Rusia y Ucrania. También dice el sumario que el mandatario nacional dijo que si piden paz para el mundo hay que dar el ejemplo e ir a un reformateo del diálogo, reseña acá la cita textual para el presidente de la República. Otros titulares, a propósito del Día Internacional de la Mujer: mujeres alzan su voz por la igualdad. Más abajo, Estados Unidos y Venezuela confirmaron reunión cordial en Caracas. También el tema regional: fortalecen cuadrantes de paz en Aragua. Otros temas: venezolanos recibirán prórrogas a domicilio, esto lo dijo Gustavo Vizcaíno, director del SAIME. Y en el tema internacional, con fotografía, comenzó segundo alto el fuego en Ucrania. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Titular principal: chatarreros advertidos a no comprar material estratégico. El secretario de Seguridad Ciudadana, José Ávila, informó que fueron capturadas 2 personas implicadas en el ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional en Mariara. Vamos a ir 1 a 1 contra los chatarreros que se presten a la compra de hierro, aluminio o cobre que provenga del vandalismo. La gráfica principal nos dice: polivalencia impuso orden en Bella Florida. También acá se dice lo siguiente: protestas de jubilados contará con más de 30 organizaciones carabobeñas. En materia deportiva, leemos lo siguiente: el Liverpool busca hundir al Inter de Milán y pasar a cuartos de final de la Champions. México suspendió a 5 funcionarios por batalla sangrienta en estadio de fútbol. Y en arte y espectáculo se informa que Dua Lipa es acusada de nuevo de, aquí dice, chulearse, supongo que es plagiar una canción. No sabía que la estaban acusando de plagiar una canción a Dua Lipa. Bueno, no sé, yo realmente no conozco mucho lo que canta Dua Lipa, pero... Bueno, recuerde que yo tengo una hija preadolescente, entonces sí conozco usted un poco sí sabe de esos temas. Yo la única Lipa que conozco es la mía. La suya, que creció después de diciembre. Pero ya estamos trabajando en eso, ya, en el gimnasio. hace rato, estamos ahí trabajando. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Vamos a comenzar en el estado Sucre. Allí se encuentra nuestra compañera Loimar Chacón y nos trae pues informaciones. Buen día, Loimar. Buenos días, nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Carúpano, específicamente en la calle Guayacán. Hoy esta calle es un rincón olvidado. Residentes se quejan por la falta de iluminación desde hace más de 2 años. Ellos indican que las lámparas LED fueron colocadas en el año 2014. Ahora solo les faltan las luminarias para la optimización del alumbrado público. Además, sus habitantes aseguran estar siendo asediados por los amigos de lo ajeno, quienes aprovechan las horas nocturnas para acometer sus fechorías. En este sector, 80 familias viven temerosas ante el sombrío escenario y solicitan a las autoridades pertinentes, en especial a Corpoelec, buscar soluciones a esta situación. Sí, buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo con este fuerte viento, pero queremos destacar es la protesta que llevaron a cabo productores de los valles altos de Carabobo, por lo que aseguran son fallas en el suministro de gasoil. En la protesta que se realizó en el sector La Virgen de Bejuma, ellos señalaron que desde hace 3 meses solo se les surte combustible al transporte público. Además, ellos afirman que de los 1.500 productores que hay en esta zona, apenas unos 300 fueron beneficiados el año pasado con el gasoil necesario, vale la pena destacar, para camiones y maquinaria. Sin embargo, la escasez, según indican, en este momento es general y está ocasionando la pérdida de algunas cosechas.
Hola, buenos días. Amanecemos informándoles en el estado Lara que llevamos a cabo una consulta en el centro de la ciudad de Barquisimeto. Esto para conocer la opinión de los ciudadanos con relación a el ajuste del salario mínimo decretado la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro. A propósito de esto, muchos de los consultados concordaron en que esperan que los organismos correspondientes del gobierno venezolano lleven a cabo fiscalizaciones debido a el remarcaje de precio que han tenido algunos artículos de la canasta básica. Hola, buenos días. Continúan las precipitaciones en el estado Táchira. La zona donde mayor está afectando las lluvias es en la zona norte de esta entidad andina. Ya hay municipios que siguen reportando la crecida de algunas de sus quebradas y ríos. Y en el municipio capital también se están reportando algunas situaciones de alarma con relación a quebradas. En la zona de frontera se continúa monitoreando el río Táchira, ya que ha presentado una leve crecida. Sí, muy buenos días. Amanecemos informándoles que fue inaugurada la primera sede de la farmacia Guardianes de la Patria en el estado Nueva Esparta, categoría Plus. Esta cumplirá con la función de poder garantizar la venta de medicamentos a los diferentes funcionarios de los cuerpos de seguridad con un descuento de 70%, igualmente a la población en general. De acuerdo a las autoridades, esta categoría Plus se debe a que también serán vendidos tratamientos para enfermedades como el cáncer. Las autoridades también informaron que este tipo de establecimientos serán instalados en diferentes municipios de la entidad insular. Hola, buenos días. Desde la morgue del Hospital Felipe Guevara Rojas del Tigre les informamos que permanece sin identificar el cadáver de un hombre localizado con múltiples puñaladas detrás del aeropuerto de San Tomé del municipio Pedro María Freites. La tarde de este domingo, habitantes del sector Sabana de Guara hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años de edad. No tenía pantalón ni zapatos, solo una camisa manga larga de vestir color azul estampada. Lo describieron delgado, de tez blanca, cabello negro y con una estatura aproximada de 1,72 m. De acuerdo a lo informado por algunos vecinos, la madrugada de ese mismo día supuestamente habían escuchado a dos personas sosteniendo una discusión. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Hora, señor Salmerón. 6:40 minutos de la mañana, ya venimos con mucho más de nuestra Primera Emisión. Bueno amigos, vamos a iniciar revisión de titulares de la prensa internacional con la portada del diario El País. Circula en España: temor a la economía de guerra. Guerra en Europa, día 13. Señala acá que el gas y el petróleo se desbocan ante la amenaza de veto a la energía rusa. También se señala que las bolsas internacionales sufren sacudida por la incertidumbre en Ucrania. Otros temas también vinculados a lo que es esta guerra de Rusia contra Ucrania. Dice lo siguiente: China ya intercede ante Rusia, que plantea duras exigencias. Sánchez refuerza su apoyo a la OTAN con la visita a una base en Letonia, y una de las gráficas la titulan de la siguiente manera: muerte y destrucción a las puertas de Kiev. Vamos ahora que trae el diario Libre. Circula en República Dominicana. Ellos reseñan el tema de la guerra, pero el impacto que tiene esta guerra Rusia-Ucrania en República Dominicana. Dice Abinader: dispone plan para enfrentar efectos de la guerra y la inflación. Dice el sumario: subsidios a los combustibles para evitar alzas desmedidas, proyecto para eliminar aranceles a los alimentos básicos. El mandatario sumó otra serie de decisiones estabilizadoras. También con una fotografía, se titula Guerra en Ucrania, sigue el drama de los refugiados y los bombardeos. Vamos con la portada del diario El Clarín, que circula en Argentina. Titular principal: Ucrania rechazó el ultimátum de Putin y se combate cuerpo a cuerpo cerca de Kiev. La gráfica superior la titulan de la siguiente manera: otra cara del drama. Una madre despide a su hija de 12 y a su pequeña también de 6 años, quienes abandonan Odessa en busca de un destino más seguro.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan lluvias con actividad eléctrica en Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Coro estará parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 35. Maracay, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Ciudad Bolívar, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Amigos, revisamos justamente los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Seguimos informándoles lo siguiente. Gracie, Josefina envía acá buenos días a todos, manda felicitaciones y bendiciones. Mari Mainar hace lo mismo, nos desea feliz Día de la Mujer. Por acá Alexander Manuel Espina también envía felicitaciones a esas grandes mujeres que existen en Venezuela y el mundo, que por su tenacidad y grandeza son personas cabales y responsables en cualquier tarea que se les encomiende. Por acá otro mensaje por el Día de la Mujer. Miren este desayuno que envía el profesor Luis Isaías Montoya. Ahí tienen unas arepas fritas con un mojito. Un abrazo enorme desde la distancia. Envía Magali Rubí, envía saludos a mi compañera Gaudí Peroso y felicitaciones por el Día de la Mujer. Y lo mismo lo hace Bendita, saluda a todo el equipo femenino que conforma el noticiero Televen. Bueno, mil gracias por esos mensajes del Día de la Mujer. Se los haremos llegar a todas las mujeres que hacen parte acá del equipo del noticiero en todas sus emisiones. Bueno, Carlos Fernández, revisemos un adelanto de lo que vamos a tener en la próxima parte. Pero reapareció el profesor Montoya, chico. Sí, está en Colombia, pero sí, fiel televidente desde allá del noticiero. No nos abandona. Sí. Así es. Bueno, resumen de titulares en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Importante información, se confirma la reunión, luego conoceremos al parecer en el día de hoy detalles en voz de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Se confirma a través de Maduro la reunión con una delegación de alto nivel del gobierno de Joe Biden. El tema de la seguridad energética, el tema de los detenidos estadounidenses en nuestro país, formó parte al parecer de la agenda. Y una noticia adicional es que Nicolás Maduro anuncia que se va a reanudar sin fecha definida aún el proceso de conversaciones con la oposición venezolana. Se insinuaba amplitud. Eso todavía está allí con un marco de dudas sobre si es la reincorporación de algunos otros factores políticos a esas conversaciones. Habría que pensar a ver y habría que esperar en todo caso qué piensa la representación del grupo del G4, que es la que ha acudido a esas conversaciones en México que fueron suspendidas por iniciativa del gobierno venezolano frente a la extradición de Alex Saab. Pero es importante en todo caso. La información de Ucrania obviamente va a ocupar un espacio prominente dentro de lo que es el desarrollo de las informaciones en esta primera emisión del noticiero de Televen. Hay una situación de incertidumbre porque se ha establecido en apariencia un alto al fuego determinado por Rusia, pero para crear corredores humanitarios para evacuar a la población civil, pero no hacia zonas fronterizas de Ucrania, sino hacia otros países como Bielorrusia y la propia Rusia, y en eso está en desacuerdo el gobierno de Kiev. Los combates siguen sin duda alguna y lastimosamente la población civil sigue de baja. Presentaremos el segmento internacional, el segmento deportivo es importante. Hoy hay partidos de vuelta de la UEFA Champions League, así que muy pendientes en este sentido y otras informaciones también en el segmento, ¿no? Además, bueno, en el espacio de la entrevista estaremos conversando con William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, y siempre en el epílogo Arte y Espectáculos. Así que bueno, en breve con ustedes, Héctor Matos y Adrián Barros con las informaciones. Buenos días. Claro que sí, buenos días Carlos, amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor, buenos días, señores televidentes, feliz Día de la Mujer. Aquí tenemos 12 representantes de la mujer, una en el estudio que es Gaudí y la otra es nuestra maquilladora y estilista allí, Verónica Volpe, que está siempre desde muy temprano
en la sala de maquillaje. Así que feliz día para ellas dos y para el resto de las mujeres del mundo. Con esto hacemos una pausa para publicidad en minutos. Venimos con las informaciones y sus detalles. Anunció la noche de este lunes la reactivación del proceso de diálogo nacional con todos los sectores del país por la paz y la recuperación de Venezuela. Hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país. El diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar el ejemplo en el país. Y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo. Informó que la delegación del gobierno venezolano y la del gobierno de Estados Unidos sostuvieron una reunión cordial y diplomática. El economista Ángel Alvarado aseguró que la inflación en Venezuela al final del año podría ser de 2 dígitos. Esto tras registrarse durante el mes de febrero un descenso de 1,7%, llevando el índice inflacionario a su nivel más bajo en los últimos 4 años. La inflación de 1,7 en febrero ratifica lo que ya sospechábamos, que Venezuela ha salido de la hiperinflación después de 4 años y 3 meses de destrucción del salario, migración masiva de 6 millones de venezolanos y empobrecimiento general de la población. Por supuesto, el auge petrolero que se ha vivido en el último trimestre del año 2021 y el primero del año 2022, por supuesto también consolida el espacio fiscal que ya tenía el gobierno nacional para acabar con la hiperinflación, para aumentar el salario y por supuesto esto va a tener un impacto también positivo sobre la actividad económica. Alvarado resaltó que uno de los problemas que sigue afectando al país es la dolarización por el tipo de cambio que se maneja en diferentes sectores económicos. A su juicio, esta situación genera que en el país haya una inflación en moneda extranjera. El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, considera que reducir el número de estaciones de servicio que despachan gasolina subsidiada es una medida necesaria, pues hay que ir sincerando de forma paulatina el precio del combustible. Quintero opina que es necesario también retomar el diálogo en México para abordar el tema petrolero y las sanciones contra Venezuela. Afirma que en medio del impacto geopolítico de la guerra en Ucrania, Venezuela podría aportar 400.000 barriles al mercado mundial. Añadió que es una oportunidad importante para que la industria nacional se convierta en un proveedor confiable de crudo en América. Conductores rechazan la reducción del número de estaciones de servicio que pueden vender gasolina subsidiada. Para muchos se trata de un golpe al presupuesto familiar. No hay un comunicado oficial. Muchos se enteraron por información que circulaba en redes sociales y medios de comunicación en las que se afirma que al menos 100 estaciones de servicio serían excluidas de la venta de combustible subsidiado. En el caso de Caracas, Miranda y Aragua, serían 20 las afectadas. En un recorrido por la ciudad, se constató que la estación Ciudad Universitaria pasó a expender combustible a precio dolarizado. No hay una notificación formal en las instalaciones, sino carteles en papel bond que anuncian el cambio en la forma de pago. Extraoficialmente se conoció que la modificación fue implementada desde PDVSA. En el caso de la avenida Victoria, en el listado figura la estación Victoria, pero la misma continúa vendiendo gasolina subsidiada. Personas vinculadas a la bomba aseguran que se trató de una confusión en los listados circulantes y que el cambio en la forma de venta afectará a la estación Guayana, que es la primera que se encuentra en la avenida Victoria, sentido UCB, avenida Nueva Granada. Ante este panorama, los conductores expresaron su preocupación por estos cambios, pues conllevará no solo a un golpe al presupuesto, sino el incremento en las colas de las estaciones que aún se mantienen vendiendo combustible a menor costo. Eso es grave, porque de verdad ahora las colas son interminables. ¿Cree que va a afectar el bolsillo, que ahora todo se pague en dólares? Sí, señor, bastante lo va a afectar. Eso va a ser algo que usted... Protesta.
2 bolívares usted echa 20 litros, ahora con 10 dólares usted va a echar los mismos 20 litros. Afecta bastante. No me parece muy bueno. ¿Cómo afecta la economía del ciudadano común? No tanto la economía, porque uno busca la opción, pero es incómodo. Para algunos, no era el momento de aplicar la medida. Yo entiendo que eso lo puedan hacer, pero si los sueldos no lo suben, porque lo que dieron aparentemente es una miseria, entonces ¿para dónde se va a hacer? No debían de haberlo hecho todavía, por lo menos, ¿no? Mientras que los profesionales del volante consideran que este cambio afectará el servicio que ofrecen, pues no podrán garantizar tarifas bajas. Me afecta porque yo soy el que trabajo con el carro y no nos da, pues, no podemos, debería de ponerla con tiempo, pues, pero no hacen nada, no sé, verdad que no sé. ¿Eso le afectaría para poder buscar más clientes? Claro, me afecta porque tengo que echar 10 dólares para poder medio trabajar, entonces imagínese, es bravo, no gano, pues. ¿Y eso implicaría que en cuánto debería cobrar una carrera? Imagínese, bueno, 5 dólares, 3 dólares, depende, pero ahora imagínese, a trabajar para no ganar nada. Los usuarios también hicieron un llamado a las autoridades a anunciar formalmente este tipo de cambios para evitar confusiones y saber a ciencia cierta la razón de su aplicación. Mardoley Prin, Televen. Luego del aumento del salario mínimo de 2 dólares mensuales a 30, las carnes registraron un leve aumento, mientras que la mayoría de las frutas y hortalizas mantienen su precio. El valor de la carne de primera cerró el pasado viernes en 25 bolívares. Para este lunes aumentó a 26,5 bolívares el kilo. La carne de segunda pasó de 23 bolívares a 24,5. El pollo se mantiene en 16,5 bolívares el kilo. El precio del cochino registró un leve alza. De 40 bolívares pasó a 42,5. En el caso de las verduras, frutas y hortalizas se mantuvieron. Solo se registró un mínimo aumento en la papa que pasó de 7,90 bolívares a 7,95. Mientras que la cebolla sigue costando 5,30 bolívares y el tomate 2,95 bolívares. En las frutas solo subió el precio del limón, que llega a 12 bolívares el kilo, mientras que el valor de la parchita bajó, pasó de 11 bolívares a 8,50. En cuanto a las verduras, el ñame, ocumo y batata se mantienen en 4,8 bolívares y el apio pasó de 5 bolívares a 4,8 bolívares. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En las últimas 24 horas en Venezuela se registró un fallecido y 149 nuevos casos de COVID-19, 147 de origen comunitario y 2 importados. Los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 9 estados del país. La entidad con mayor cantidad de casos en la jornada es Lara, con 88 contagios activos en 5 de sus 9 municipios. Le sigue Yaracuy con 21 y Miranda con 18 infectados. Los 2 casos importados son procedentes de Panamá, con entrada por La Guaira, mientras que el deceso se ubicó en el estado Portuguesa. Con estas cifras, la cantidad de muertes en el país se eleva a 5.650. Desde el inicio de la pandemia, más de 516.966 personas han contraído la enfermedad. Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, asegura que pese a las sanciones, el Ejecutivo se ha encargado de cubrir las necesidades de los venezolanos a través de programas sociales como el CLAP. Hoy podemos decir que más del 92% de nuestros alimentos se producen en el país. Pero luego viene un tema que es la distribución, que esos alimentos lleguen a donde tienen que llegar, a los 7 millones de hogares más humildes de nuestro país. ¿Y ustedes qué sentirían cuando saben que un funcionario se roba la comida de los CLAP? Injustificable, es un crimen. Los que roban los alimentos del pueblo, las medicinas del pueblo, es un crimen, porque sabemos que en medio del peor bloqueo que ha conocido la historia de la República Venezolana, el presidente ha hecho inmensos esfuerzos para que lleguen los CLAP, para que lleguen las medicinas, para que los hospitales estén en condiciones.
En torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, Delcy Rodríguez dijo que Venezuela aboga por un proceso de diálogo sincero que permita ponerle fin al enfrentamiento entre ambas naciones. La violencia es expresión también de ese mundo capitalista. Países de la OTAN provocando a una potencia como Rusia. A veces nos preguntamos, ¿y qué buscan? El aniquilamiento de pueblos enteros. Debemos llamar a la paz. Venezuela suma su voz a la paz, al diálogo, a que las resoluciones sean a través de mecanismos pacíficos. Nunca nos verán en las filas de la guerra en sí misma o por la guerra. Siempre nos verán por los derechos del ser humano, por los derechos del ambiente, del planeta. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, enfatizó que ningún militante de la Tolda Roja puede incurrir en actos de corrupción. De hacerlo, será sancionado de manera contundente y no podrá ser llamado revolucionario. La Asociación de Funerarias del Estado de Nueva Esparta denuncia la quiebra de todo el sector a causa de deudas adquiridas por la gobernación y alcaldías. De 23 empresas afiliadas, 5 ya cerraron sus puertas. La directiva detalló que la deuda ya alcanzó los $400.000, inició desde el 2019 y fue incrementando durante el 2020 y 2021 con la llegada de la pandemia del COVID-19, cuando la demanda de solicitudes de los servicios fúnebres subió 80% por parte de los entes gubernamentales. Para el momento fueron ofrecidos como donaciones de dichas instituciones para la población, pero aún ninguno de los pagos son honrados. Realmente, y es por esa nuestra preocupación de que hacemos este llamado, porque no vemos la intención de darle respuesta o darle solución a esto. Estamos hablando de madres de familia, de empresas quebradas, de empresas cerradas, de personal en la calle que hemos tenido que prescindir de los servicios de muchos trabajadores, ¿verdad? Y de una crisis, pues desde el Ejecutivo Regional, bajo el mando del gobernador Alfredo Díaz, siempre nos mantuvo que había solicitado los recursos, los créditos para el pago, y resulta que entregó el gobierno y nos dejó a nosotros la funeraria sin cumplirnos con los pagos. Nos reconocieron la deuda, la firmaron todos los directores, administradores, Contraloría y Procuraduría del Estado, igualmente el ciudadano gobernador, y le solicitamos en este momento al profesor Morel Rodríguez, que está al frente de la gobernación, nos cumpla con lo... Manifestaron que esta situación también les ha generado mora con los proveedores del sector funerario, ya que ellos tampoco han podido cumplir con los pagos, lo que podría traer como consecuencia escasez de los cofres que vienen desde tierra firme. La directiva de la Asociación de Funerarias del Estado de Nueva Esparta también denunció que ante la crisis económica por la que atraviesa este sector, ha proliferado los servicios irregulares de los denominados carroceros, quienes se encargan de trasladar los cuerpos sin vida en vehículos particulares, sin cumplir con los protocolos sanitarios. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Volvemos a la región capital. Hasta $10 semanales deben gastar algunos vecinos del barrio Las Minitas, del municipio Baruta del estado Miranda, debido a la escasez de agua. Según denuncias, varios sectores tienen hasta 6 años sin agua. 5, 8, $10 o más debe pagar cada familia de este barrio que quiera abastecer su hogar de agua mediante una cisterna. Así han pasado los últimos años debido a las pocas veces que surten vital líquido a este sector. Bueno, teníamos un mes y 20 días sin que llegara el agua. ¿Ni una gota en la tubería? Ha llegado, pero sin presión. Algunas en las partes bajas, pero en las partes altas no. De verdad que es muy fuerte. Tenemos que estar comprando camiones cisterna o esperando que venga un cisterna. ¿Cuánto gastan semanalmente o mensualmente comprando cisterna? Bueno, aquí compramos un cisterna de 12.000 litros y con eso nos surtimos varios vecinos. Cada uno pagamos $5, $8, depende de cuántos tanques vayamos a llenar. ¿Cuánto les puede alcanzar? Una semana, menos de una semana, depende de la cantidad de familia que tú tengas dentro de tu hogar. Ahorita tenemos un manantial que te invito para que vayas, para que veas el manantial, que no es apto para tomar porque ya le hicieron la investigación y entonces los ingenieros dijeron que no era apta para tomar, pero esa es la única solución que tenemos ahorita. Y que a veces no,
compramos cisternas que cuesta $35 cada cisterna de 5.000 litros, ¿verdad? Con eso es lo que nosotros nos estamos solventando ahorita, de 6 años que tenemos con este problema de agua. ¿Cuánto ustedes más o menos tienen que pagar cisterna? 2 veces a la semana. Siempre estamos sufriendo del agua, viene por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, siempre es un problema. En esto duramos prácticamente un mes sin agua. ¿Y cómo hizo usted en su caso para abastecer su hogar de agua a su familia? Del chorrito. Nos dirigimos al chorrito, o la bendición, como los mismos vecinos lo denominan. Para poder llegar a este manantial, deben recorrer un arduo camino de tierra, angosto y con diferentes obstáculos, que vuelve peligroso el transitar por esta zona, además cargando pimpinas. Esta es la corriente de agua que abastece a cientos de hogares de este barrio, donde muchos vecinos pasan horas en este manantial para poder asearse, lavar o llenar los tobos. Aquí por lo menos tú agarras, ¿verdad? Llegar a tu cola, traer tus pipotes que no nos faltan en casa y de ahí mismo agarrar aquí mismo, por lo menos para no hacer tan trayecto, porque son muchas escaleras al subir. Aquí mismo en este lugar la gente se pone a lavar y te toca esperar porque la persona que está primero es la que tiene que lavar, hacer sus cosas, llenar sus potes. Después que salga de ella, viene tu turno. Por eso es que aquí tú te puedes un día completo. O sea, es como un trabajo. Es como un trabajo. Y luego de esta ardua travesía para poder llenar los tobos en el manantial, los vecinos deben... Vamos a nuestra teleaudiencia que a través de la cuenta en Instagram, InmoWeb, se oferta un terreno para la venta, el cual no está siendo vendido. Los propietarios del terreno se comunicaron con nuestra redacción para confirmar que no está en venta. En la referida cuenta se describe como un terreno ubicado en la Alta Florida, con una extensión aproximada de 11.000 metros cuadrados, con una carretera interna, asegurando que hay un proyecto aprobado para la construcción de 16 townhouses. Alertan a la ciudadanía de esta oferta engañosa y presumen la existencia de un fraude por parte de la referida página, pues reiteran como propietarios legales del terreno que no está en venta. Bien amigos, momento de una pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que fue promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, con el objetivo de promover la lucha por la igualdad de género, la participación y el empoderamiento femenino en todos los ámbitos de la sociedad. Este año la UNESCO une su voz a la celebración bajo el lema Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible, reconociendo la contribución de mujeres y niñas de todo el mundo que están liderando la carga de la adaptación, mitigación y respuesta al cambio climático para contribuir a un mejor futuro para todos. Diversos estudios revelan que tras la crisis o por la crisis sanitaria generada por el coronavirus, muchas mujeres en Latinoamérica han quedado desempleadas, lo que agrava la desigualdad de género en el ámbito laboral. Veamos el siguiente trabajo de nuestra cadena aliada AFP. 110 que te pagaba, pero ahora ya no, te pagan lo que es 70, 80 soles. ¿Qué se opta? Aceptarlo. ¿Por qué? Porque atrás de otra persona, atrás mío, de repente hay otra que cobra menos. También Daisy Falcón, de 34 años, perdió su empleo de asistente administrativa en una empresa manufacturera en Lima. Ahora vende platos de comida a conocidos. Contó que sus familiares fueron cayendo uno a uno con el COVID y pasó meses enteros cuidándolos. Lo que pasó en conjunto fue que pierdo el trabajo y viene aquí en mi casa la pandemia, ¿no? Y mis familiares van cayendo uno a uno con el COVID. Empezaban 2 semanas una persona, venía. He estado desde marzo hasta agosto cuidando así a cada uno de integrantes de mi familia, ¿no? Desde 2020, el desempleo de las mujeres en la región se mantiene en 12,4% frente a un 8,3% para los hombres.
América Latina había venido caminando y algunos países habían caminando con mayor velocidad en la reducción de esas brechas, de esos indicadores. La pandemia nos retrasó, nos volvió más o menos a los indicadores de hace 10 años. Cardona explicó que además la pandemia golpeó muchos sectores que tradicionalmente emplean mujeres, prestación de servicios, hotelería, turismo y el sistema de comercio informal. Según la Organización Internacional del Trabajo, 24 millones de mujeres perdieron su empleo por la pandemia en Latinoamérica y más de 4 millones continúan sin trabajo. Una cifra similar de hombres perdió su empleo en la región, pero solo 500.000 sigue desempleado. En Irlanda, un hombre fue capturado luego de chocar un autódromo Enzo Dino Ferrari de Imola, en Italia, seguirá en el calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 hasta el año 2025. Se necesita para paciente oncológico los siguientes medicamentos: trastuzumab en ampolla y padisatel en ampolla de 300 miligramos. Los que deseen colaborar, favor comunicarse a los números 0412-626-8612 o al 0412-324-8990. Gracias. Hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Se solicita urgente el medicamento inmunoglobulina humana. Los que quieran colaborar, por favor, comunicarse al número 0414-280-6141. Muchas gracias. William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, pues está con nosotros para compartir una serie de inquietudes que existen sobre el sector universitario, evidentemente en general y luego, desde luego, con la Universidad Simón Bolívar en particular. William, gracias por estar con nosotros, bienvenido como de costumbre. Y bueno, la última vez que hablamos se hizo un bosquejo, ¿verdad?, bastante, yo diría que lamentable, de la situación que se vive en las universidades autónomas. Tu descripción fue realmente cruda de lo que está ocurriendo. ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha empeorado la situación? ¿Está mejor o peor ahora que estamos en esta fecha? Yo siempre agradecido contigo, Carlos, y con Televen por esta posibilidad de divulgar lo que ocurre en la Universidad Venezolana en estos momentos. Ha cambiado para peor, esa es la situación. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un avance progresivo, sistemático, contra la autonomía universitaria, contra la institucionalidad universitaria en Venezuela. Y eso se ha profundizado muchísimo y, bueno, ha escalado de tal manera que podemos considerar que las universidades venezolanas están sufriendo un proceso de intervención, de toma por parte del gobierno venezolano, y que ha venido avanzando en universidades como la Universidad Central y como la Universidad Simón Bolívar más recientemente, ¿no? Ahora, en la Universidad Central hubo presencia, el argumento oficial fue reparar el deterioro de la situación, siempre con la acusación hacia las autoridades de no haber tomado iniciativas. Se están haciendo, o se hicieron ya, no sabemos, no hay información adicional, una serie de correcciones de la infraestructura, etcétera, etcétera. En la Simón Bolívar está ocurriendo lo mismo. Sí, está ocurriendo lo mismo. O sea, hay una presencia repentina para reparar, para hacer cosas. Explícanos un poquito eso. Sí, está ocurriendo lo mismo, del mismo modo, además, porque hay una comisión que se está encargando de, y se llama de un modo muy estrambótico, a mi parecer, Universidad Bella, embelleciendo la universidad, es el proceso. En la Central han avanzado en esto, y en la Universidad Simón Bolívar recientemente conocimos en Consejo Directivo de la visita y la presencia en nuestra universidad, bueno, de personeros del gobierno que están haciendo presencia en la universidad con maquinarias, con empresas, todo con una opacidad estupenda, porque no hay manera de tener información. El Consejo Directivo solamente informan que estos personeros están en la universidad,
que esas máquinas además estaban frente al rectorado, están haciendo presencia en la universidad para hacer este tipo de reparaciones, dicen ellos, ¿no? Sí, pero ¿qué obras se están haciendo? La rectora de la UCEF decía que ciertamente en línea convergente con lo que tú dices, que no se sabe cuáles son las empresas, como si fue un proceso de licitación o no le informaron a las autoridades universitarias. Lo mismo está pasando en la Simón Bolívar. Igualmente está pasando en la Simón Bolívar y la proyección es que va a ser en toda la universidad venezolana. Entonces, hay una problemática enorme en la universidad que tiene que ver con los salarios, con los sueldos, con la desatención en salud, y de repente vemos los universitarios, estudiantes, profesores, trabajadores, obreros, cómo llegan esas maquinarias sin saber los costos, sin saber qué empresa la lleva, con la visita de estas personas, de Delcy Rodríguez, de la señora Jacqueline Farías, del señor Francisco Garcés, que tiene cargos además muy especiales en el estado Miranda, donde está anclada la Universidad Simón Bolívar, y que es presidente del Metro de los Teques, por ejemplo, que tú te preguntas qué hacen esos personeros dentro de la universidad sin haber solicitado un permiso siquiera, saltándose la autonomía universitaria, saltándose las decisiones del Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo no tiene ninguna información de cuáles son las empresas, de cuánto es el presupuesto, y tomando en cuenta además que los presupuestos universitarios son absolutamente limitados, Carlos. O sea, el presupuesto aprobado. Claro, este es un presupuesto paralelo, no es un presupuesto que el dinero no se toma del presupuesto limitado y restringido de las universidades. No solamente es paralelo, sino por la poca información que se ha podido obtener, porque hay investigaciones que han avanzado al respecto, algunas universidades están siendo tomadas de este modo con montos que superan en mucho, millonarios en dólares, el presupuesto de la propia universidad. Ahora, William, pero ¿qué crees tú que estaría buscando? ¿Cuál es la presunción que ustedes manejan, verdad, de la hipótesis sobre qué busca el gobierno con esto? ¿Contrastar nosotros si estamos haciendo y las autoridades no hacen nada? Eso puede ser la idea discursiva que manejan al respecto de esto. Pero lo que estamos viendo es un presupuesto paralelo, un presupuesto que además no pasa por los canales regulares dentro de la universidad, que no está manejado por la universidad, sino que está al margen con personeros del gobierno que no son de la universidad. En el caso de la Simón Bolívar, ninguno de ellos pertenece a la universidad en ninguna de sus facetas. Entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que hay aquí? O sea, ¿qué es lo que hay? Un gran negocio para... Las universidades se han convertido, en vez de centros educativos, en un centro de negocios para algunas personas y para algunas empresas, y que pasan por encima de los universitarios y de la realidad universitaria y de los venezolanos en general. O sea, tú no puedes pensar que a la universidad se le dice no se pueden aumentar los sueldos porque hay una especie de bloqueo económico sobre la nación. Y de repente ves unos presupuestos al margen, desconocidos, opacos, nada transparentes, que superan en mucho la nómina de la universidad, que superan en mucho el presupuesto de la propia universidad. Entonces tú dices, ¿cuál es el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Ahora, ¿qué pudiera hacer eso? Es una simple conjetura. Tal vez un paso previo a lo que pudiera ser una intervención final de las universidades autónomas. Bueno, que las universidades están, como estás viendo, como estoy tratando de explicar, están intervenidas, porque el vicerrectorado administrativo queda absolutamente al margen, como queda con las nóminas, por ejemplo. O sea, el vicerrectorado administrativo de las universidades ya no es ni siquiera Adorno, porque ni Adorno puede llegar, porque las nóminas fueron al sistema patria, como dijimos en momentos anteriores, y entonces ya el vicerrectorado administrativo no maneja ni siquiera la nómina de su propio personal. ¿Ustedes cobran por el sistema patria? Sí. Y si cobrar se puede llamar eso, ¿no? Bueno, el monto de lo que es el... Y entonces ese vicerrector administrativo de las universidades en general no tiene conocimiento, ni el manejo, ni el control sobre lo que está ocurriendo con estas reparaciones en las universidades. Que vuelvo a insistir, es una especie de negocio donde intervienen empresas y personas, donde hay una intervención del gobierno dentro de la universidad que es desconocida por el Consejo Directivo, por las autoridades universitarias, por todos los universitarios. Estas personas que llegaron en su momento, que aquí lo conversamos en una ocasión, William, a nombre del gobierno o en representación del gobierno, están allí en ese Consejo Directivo y toman decisiones en ese sentido. No sé, ¿te estás refiriendo a las autoridades? Autoridades. De Simón Bolívar. Sí, son parte del Consejo Directivo por cuanto son las autoridades de la Universidad. ¿Pero qué están haciendo donde esas solamente personas? hay una persona electa, el secretario de la universidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, tratan de hacer funcionar la universidad
en una situación en la que es muy difícil hacerla funcionar. Pero estas reparaciones van al margen de los sueldos, del funcionamiento de la universidad, del presupuesto. La Universidad Simón Bolívar tiene aprobado un presupuesto que no llega al 10% de lo que necesita para su funcionamiento, para la investigación, para la docencia y los sueldos. O sea, en una casa, y los televidentes lo van a interpretar de la mejor manera, en una casa tú no tomas la decisión de pintar pasando por encima de la alimentación y de la protección y la manutención de la familia. Eso no es posible. Entonces, ¿cómo eso sí se va a aplicar en la universidad? Pasar por encima de los seres humanos para reparar, pintar una universidad. Bueno, hagamos una pausa, William, y regresaremos enseguida a William Anselmi, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, perdón, de la Universidad Simón Bolívar. Bien, continuamos conversando con William Anselmi, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Dejábamos el tema de lo que se gana, de lo que ustedes reciben, si es que se puede llamar salario, en fin. Está también de por medio la situación de salud, de la atención médica, en fin, una serie de circunstancias que te mencionaba en el interín, que recién veíamos un reportaje sobre la situación de los profesores de la Universidad Central de Venezuela. Oye, de verdad que es de una tristeza. Claro. Igual que pasa seguramente con la Universidad Simón Bolívar. Entonces, en la universidad venezolana en general, porque esto es un ataque... Sí, bueno, lo que ocurrió, más. El caso emblemático de Mérida que se hizo público, en fin. Entonces, es un ataque más, es un avance mayor, sistematizado además, contra la autonomía universitaria. Entonces, lo vemos también en el tema electoral, por ejemplo. O sea, las elecciones suspendidas durante un muy largo rato, un largo trecho, más de 12 años de suspensión en las elecciones para las autoridades rectorales, y bueno, un trabajo en el CNU para crear una comisión que atienda el tema electoral, pasando nuevamente por encima de las decisiones y de la autonomía que tiene que estar garantizada en la universidad. Entonces son derechos fundamentales los que nos están violando en la universidad en este momento. En principio, el derecho a la autonomía universitaria, a la libertad académica, que está siendo atropellada nuevamente, y es un problema que tiene que ver con la descentralización o la centralización, en este caso, de las actividades en el país. O sea, no puede ser que el manejo, que creo que para eso justamente ha habido una lucha en este sistema con la autonomía universitaria para descentralizar y que cada universidad pueda tomar las decisiones, responder por los recursos. Nada de eso puede ocurrir en esta situación que está planteada en este momento. Ahora, hay una postura para muchos estoica, incluso de los profesores, de las autoridades, de los empleados, de los trabajadores, pero eso tendrá que tener un límite, William. Es decir, los profesores han aguantado, ¿verdad?, de una manera realmente asombrosa, pero ustedes dirán, bueno, ¿hasta cuándo nosotros vamos a aguantar esto, no? Bueno, fíjate que la diáspora de profesores, de estudiantes incluso, de trabajadores y obreros, es enorme en las universidades. O sea, no todos estamos aguantando, pero hay una especie de, y con lo que tú estás diciendo, con mucha claridad, los profesores, los trabajadores universitarios estamos financiando hace años la universidad, estamos financiando hace años la educación. Mientras tú ves los recursos, cómo se ponen a invertir, entre comillas, en la universidad, con un manejo muy opaco, muy poco transparente y desconocido. Entonces hay una violación más de un derecho humano, que es el derecho a la información, que ustedes los periodistas lo saben muy bien. O sea, tenemos derecho a estar informados, sobre todo en las universidades, del manejo de esos recursos. Y ese tipo de opacidad, ese tipo de falla en la transparencia del manejo de los recursos, tiene que ver precisamente con esta situación de Venezuela entre los países más corruptos del mundo. Por debajo tal vez de Somalia, de Siria, de Sudán, está ubicada Venezuela, por supuesto, en primer lugar en América Latina. Entonces, tiene que ver justamente con eso, porque no hay control, porque no hay transparencia, porque la opacidad y la falta de mecanismos de control, de supervisión incluso, porque a esos trabajos también pasan por encima de profesionales que están dentro de la universidad. Ahora fíjate una cosa, William, de continuar la diáspora de profesores en las universidades autónomas,
¿con quiénes lo vas a sustituir? ¿Dónde vas a recuperar y obtener la calificación académica y necesaria en la formación de los venezolanos que van a las universidades? Esos muchachos que salen también con deficiencias en su formación en bachillerato y van a una universidad. Eso no va a ser posible, Carlos, porque lo que le ofreces como remuneración por investigar, por publicar, por dar las clases, por difundir la información de la universidad, la extensión, no se compadece con toda la actividad. Entonces yo lo que creo en el fondo de todo esto es que el país, con fundamento en su universidad, tiene que buscar invertir de otro modo la situación general del país, porque no puede ser que la universidad siga siendo atropellada, que los derechos humanos dentro de la universidad sean atropellados del modo que están siendo atropellados, y los derechos económicos. O sea, no es factible, perdona, William, que las universidades autónomas traten de buscar recursos extra, el apoyo oficial, es decir, a través de la empresa privada nacional o incluso con el apoyo de una empresa privada o de un soporte o capital internacional. ¿Lo permitirá además el gobierno? Es otra cosa que es una pregunta que también surge. Bueno, tendría que ver si realmente el gobierno está conforme con que haya un desarrollo educativo o está conforme con las negociaciones que están habiendo en este tipo de trabajos en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Ahora, que la universidad puede buscar recursos, claro que sí, lo hace y lo ha hecho, pero ¿a cuánto llega del presupuesto universitario esa búsqueda de recursos? Claro, no es sustituible. No es un porcentaje que alcance al manejo de la universidad. La universidad tiene que revisarse, va a tener que revisarse cuando el país realmente cambie, modifique, invierta la situación, porque yo estoy seguro de que más del 80% del país no piensa ni actúa de ese modo en que estamos viendo. Pues, o sea, que no estamos en un país, ni somos un país de gente al margen de la ley, al margen de las posibilidades económicas, que es un país que le gusta trabajar. A los profesores nos gusta trabajar. Claro, ahora es vinculante el planteamiento que te voy a hacer a lo que hablábamos o a lo que hablamos. ¿Cómo está la calificación académica e intelectual de los estudiantes en este momento con el tema de la diáspora que se marcha a tanta gente? ¿Hay posibilidad de seguirles dando una buena educación en medio del drama de las universidades? En este momento eso no es posible, Carlos, y tengo que decirlo con toda seriedad y con toda responsabilidad. La Universidad Venezolana está sufriendo en este momento una cuestión sostenida en el tiempo, como hemos dicho en varias de nuestras intervenciones justamente aquí en tu programa. Está sufriendo un embate demasiado fuerte durante mucho tiempo, que obviamente hace una merma en la calidad de la investigación, de las publicaciones y por supuesto de la docencia. Tenemos que estar claros en eso, ¿no? O sea, contar ahorita, bueno, en la Universidad Simón Bolívar hay una falla de profesores, de cantidad de profesores muy grande. No, y que en carreras muy específicas, muy calificadas, muy técnicas. En departamentos que son neurálgicos de la universidad, como matemáticas, por ejemplo. O sea, conseguir ahorita un profesor de matemáticas quien enseñe lenguas como inglés es bastante complicado en este momento. Conseguir para ofrecerle además una remuneración que no está acorde con lo que se solicita. Sí, está como en el drama que se denunciaba ya hace bastante tiempo en el caso del pedagógico, ¿no? Del volumen de estudiantes que entran a estudiar, bueno, en matemáticas, en física, en química, y los profesores que no se consiguen. Y la propuesta en general es que alguien debe investigar esto. O sea, tiene que producirse una investigación de la intervención de la universidad. Alguien tiene que investigar dentro y fuera del país qué es lo que está ocurriendo con la intervención de la universidad, por qué se está dando este proceso de este modo, y también con la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los recursos, que en vez de ir a lo que tienen que ir, que es a la educación, a la salud, a la protección de los seres humanos, se está yendo de un modo incontrolado a otra serie de acciones, de actividades que horrorizan a un universitario. Porque llegar a la universidad, al consejo directivo, y tener la información con las máquinas enfrente, entonces tú dices, caramba, ¿cómo puede ser que un país que además se considera que está en una situación de necesidad de ayuda humanitaria, tú puedas contar con unas maquinarias dentro de una universidad que está sufriendo el hambre que sufren los profesores, la situación de abandono de la salud que sufren todos los trabajadores universitarios cuando están pintando y remodelando la universidad? Es una cosa realmente chocante para quien acude a la universidad en este momento. William, gracias por todos los detalles y las precisiones en este caso sobre las universidades en general y particularmente sobre la Universidad Simón Bolívar. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.
Amigos, tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista para llevarles a todos ustedes las informaciones más destacadas en el mundo del arte y del entretenimiento. Pero antes de iniciar nuestro acostumbrado recorrido, hoy 8 de marzo, quiero desearles un feliz día a todas esas mujeres bellas, poderosas y sobre todo valientes que a pesar de las adversidades seguimos creciendo y evolucionando. Les recuerdo nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros, @loactual en Twitter, @loactual_episo_tv en Instagram y por supuesto mi cuenta personal, María Gabriela Rico. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Elisa Machado defendió a la Miss Universo sobre las críticas por su aumento de peso. Una serie de desafortunadas fotografías circularon en redes sociales. Nuestra primera emisión de Noticiero de Treven, les dejamos nuestras cuentas en Twitter. De inmediato el _noticiero y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Treven, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde aplicar en todo momento las medidas de bioseguridad, uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Si llega a presentar algún síntoma asociado al COVID-19, acuda de manera inmediata a los centros de salud. No se automedique, la atención temprana es sin duda una medida positiva en pro de su salud. Llegamos al final entonces y como corresponde nos colocamos nuestro tapabocas. Bueno, será hasta mañana a las 6 después del himno nacional.